Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Ser trailero en México es una vida de carretera, de largos tramos solitarios, donde el único compañero fiel es el sonido del motor y la música de la radio. Siempre he tenido un respeto especial por La Rumorosa, ese tramo de carretera en Baja California que es tan hermoso como peligroso. Muchos traileros le tienen miedo, pero para mí siempre fue un desafío, un reto que me llamaba cada vez que tenía que cruzar de Mexicali a Tecate o viceversa. Nunca pensé que un viaje nocturno allí cambiaría mi vida para siempre. Era una noche fresca de otoño y tenía que entregar una carga urgente a Ensenada. Decidí tomar La Rumorosa, como tantas otras veces. Sabía que en la noche el tráfico era menor y podría hacer mejor tiempo. Así que salí de Mexicali alrededor de las 10 de la noche, con el plan de cruzar la sierra antes de medianoche. La Rumorosa, con sus curvas cerradas y pendientes pronunciadas, es un camino que demanda toda tu atención, pero esa noche algo se sentía diferente. Desde el momento en que empecé a subir, una extraña sensación de inquietud se instaló en mi pecho. El viento soplaba con más fuerza de lo normal, haciendo que mi tráiler se tambaleara ligeramente. Aunque esto no era raro en La Rumorosa, había algo en el aire, algo que no podía identificar, pero que me ponía los pelos de punta. A medida que avanzaba, noté que la luna estaba particularmente brillante, iluminando las rocas y los acantilados a mi alrededor. La carretera estaba vacía, ni un solo carro en ambos sentidos. Normalmente, esto me hubiera dado cierta tranquilidad, pero esa noche solo intensificaba mi nerviosismo, razón por la cual me fumé cigarro tras cigarro, con tal de estar lo más alerta posible. Por un momento pensé que se trataba de un ataque de pánico, aunque realmente no sé cómo es uno, pues es algo que nunca me había ocurrido. La radio estaba encendida, pero el sonido parecía distante, casi como si estuviera en otra cabina y no justo enfrente de mí. Traté de concentrarme en la música, en la carretera, en cualquier cosa que me ayudara a calmar esa sensación de que algo estaba terriblemente mal. De repente, al tomar una curva particularmente cerrada, vi algo que casi me hace cagarme. A unos 100 metros delante de mí, en medio de la carretera, había una figura. Al principio pensé que era algún loco caminando por la carretera, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era una persona común. Era un hombre, pero no un hombre de carne y hueso. Su cuerpo parecía translúcido, como si estuviera hecho de humo o niebla, y llevaba puestas unas ropas antiguas, casi como las de un minero o un prisionero de siglos pasados. Lo más aterrador eran las cadenas. Colgaban de sus muñecas y tobillos, arrastrándose por el suelo, produciendo un sonido metálico que podía escuchar aún con el ruido de mi radio y el motor de mi camión. No podía apartar la vista de esas cadenas, y sin darme cuenta, mi camión había detenido su andar. No sé si por obra mía o por algún fallo del motor. El hombre espectral seguía allí, justo en medio de la carretera, mirándome con ojos vacíos que parecían atravesar mi alma. No había expresión en su rostro, solo un vacío que me hizo sentir un frío que nunca antes había experimentado, un frío que venía desde adentro, desde lo más profundo de mi ser. No sé cuánto tiempo me quedé allí, mirándolo, incapaz de moverme, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera ese hombre y sus cadenas. Finalmente, como si una fuerza invisible me hubiera empujado, mi pie volvió al acelerador y el tráiler empezó a moverse de nuevo. Pero el espectro no desapareció. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia mí, arrastrando sus cadenas, y el sonido metálico se hizo más fuerte, más insistente. Pasé justo a su lado
y por un momento pensé que lo había dejado atrás. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi algo que me heló la sangre. El hombre estaba caminando detrás de mi tráiler, a un ritmo constante, sin prisa, pero también sin detenerse. No importaba cuánto acelerara, él seguía allí sin soltar sus cadenas. Por si pensaban que no se podía llegar a un grado más de miedo, el hombre de las cadenas comenzó a darme alcance. Pudiera pensar que era mi imaginación, pero ¿cómo se explican que la radio empezó a fallar, la música distorsionándose en un mar de estática, y comencé a escuchar voces como si fueran los condenados queriendo escapar del infierno? El miedo se apoderó de mí como nunca antes lo había hecho. A lo largo de mi vida como trailero, había enfrentado muchas cosas: accidentes, carreteras peligrosas, incluso asaltos, pero nada se comparaba con el terror puro que sentí en ese momento. Sabía que no podía detenerme, que tenía que seguir adelante, pero ¿hasta cuándo podría mantener ese ritmo? La rumorosa, que tantas veces había cruzado sin incidentes, comenzaba a hacer valer su condición de sitio, con un sinfín de leyendas e historias macabras. Un lugar donde la realidad y lo sobrenatural parecían entrelazarse de una manera que desafiaba toda lógica. Y en el centro de todo estaba ese hombre con sus cadenas, siguiéndome sin descanso, como si tuviera una cuenta pendiente conmigo o con cualquier otro pobre diablo que se atreviera a cruzar su camino. Esa fue solo la primera noche. Lo que ocurrió después, lo que descubrí sobre ese espectro y su historia, sería peor. Pero eso lo contaré más adelante. Por ahora, solo puedo decir que esa noche en La Rumorosa fue el inicio de una serie de eventos que me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo y sobre mí mismo. Después de ese encuentro con el espectro, seguí manejando con el corazón latiendo a 1000 por hora. A pesar de estarme alejando cada vez más, la sensación de ser perseguido no se borraba de mi mente. Pero lo peor fue ver el recuerdo de aquel ser del infierno cada vez que parpadeaba. Incluso después de perderlo de vista, sentía como si todavía estuviera detrás de mí, corriendo detrás de mi camión. A medida que avanzaba, el miedo se calmó un poco. Entonces fue cuando surgieron las dudas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué aparecía en medio de la carretera? ¿Por qué me seguía? No tenía respuestas, y la incertidumbre me comía por dentro. Algo en mi interior me decía que este no era un simple fantasma, sino una manifestación de algo mucho más antiguo y peligroso. Mis ojos revisaban constantemente los espejos, esperando ver otra vez esa figura espectral. Afortunadamente, no apareció más durante esa noche, pero el malestar persistía. La radio, que había vuelto a funcionar, solo me proporcionaba un ruido de fondo para distraerme, pero cada crujido, cada sonido extraño, me hacía saltar del asiento. Cuando finalmente llegué a Ensenada, ya era de madrugada. Bajé del tráiler con las piernas temblando, sintiendo que apenas había escapado de una pesadilla. Los faros del vehículo seguían encendidos, iluminando la entrada de la bodega donde debía entregar la carga, pero no podía dejar de sentir que esa luz era lo único que mantenía a raya la oscuridad que había enfrentado en la carretera. Entregué la mercancía en silencio, sin poder sacudirme la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. El encargado de la bodega, un hombre mayor con el rostro curtido por años de trabajo bajo el sol, notó mi estado y me ofreció un café caliente. Mientras bebía, intenté mantener la calma, pero él, con una mirada de preocupación, me preguntó si había visto algo extraño en La Rumorosa. Dudé por un momento, pero finalmente asentí. Le conté lo que había visto sin entrar en demasiados detalles, y observé cómo su expresión cambiaba de preocupación a algo más oscuro, casi como si ya supiera lo que había visto. «No eres el primero que ve a ese hombre», dijo después de un largo silencio. «Muchos traileros han contado historias parecidas a la tuya, y todos hablan de ese mismo hombre con cadenas,
Algunos dicen que es el espíritu de un prisionero. Otros creen que fue un minero que murió atrapado en un derrumbe, pero todos coinciden en que su alma no encontró paz. La historia que me contó me dejó helado. Según la leyenda, el hombre de las cadenas era el espíritu de alguien que había sido traicionado, dejado morir en esas montañas, y ahora su alma vaga por la Rumorosa, buscando venganza o simplemente un descanso eterno que nunca llega. Al parecer, su aparición era un mal augurio, una señal de que algo malo estaba por suceder, pero nadie sabía exactamente qué quería o por qué seguía apareciéndose a los que pasaban por la zona. Después de escuchar su historia, no pude evitar sentir un peso en el pecho. ¿Por qué yo? ¿Por qué esa noche? Decidí quedarme en Ensenada durante el día y no arriesgarme a volver a la carretera hasta que el sol estuviera bien alto. Sabía que tenía que descansar, pero también sabía que no podría dormir fácilmente. Al día siguiente, me desperté más tarde de lo habitual, aún con la imagen del espectro fresca en mi mente. A pesar del sol brillante y el bullicio de la ciudad, no podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observado. Sabía que tenía que regresar a Mexicali, pero la idea de volver a cruzar la Rumorosa me llenaba de terror. Esa tarde, mientras preparaba mi tráiler para el viaje de regreso, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Algo me decía que este no sería un viaje normal, que el espectro no había terminado conmigo. Pensé en tomar una ruta alternativa, pero eso significaba más tiempo de camino y no podía permitírmelo. Tenía un trabajo que hacer y no podía dejar que el miedo me controlara. Cuando el sol comenzó a bajar en el horizonte, me armé de valor y subí al tráiler. Sabía que tenía que enfrentar mis miedos, y aunque no estaba seguro de lo que podría suceder, no podía dejar que el pánico me paralizara. Encendí el motor y salí de Ensenada, con la firme decisión de no dejarme vencer por una aparición. La subida a la sierra fue lenta, cada kilómetro más difícil que el anterior, no por la pendiente, sino por el peso en mi pecho que aumentaba con cada curva. Sabía que no había vuelta atrás y que lo que sea que me estuviera esperando, tendría que enfrentarlo. Y entonces, al tomar una curva cerrada, allí estaba de nuevo. El hombre de las cadenas, en el mismo lugar donde lo había visto la primera vez. No había duda, su figura espectral se destacaba contra la oscuridad, y sus cadenas resonaban en el aire frío de la noche. Esta vez, se encontraba en medio de la carretera, viendo fijamente hacia mí con sus ojos brillando al recibir el impacto de la luz de mis faros. Por si solo no fuera un ente aterrador, el hombre de las cadenas golpeaba las cadenas contra la carretera. No sé si era para que me detuviera, para indicarme algo o en señal de que ya me iba a cargar la chingada, pero yo solo sabía que no debía detenerme. Mientras me acercaba al hombre de las cadenas, el ambiente parecía cargarse de una energía extraña, y a pesar de que tenía los cristales arriba por completo, sentía como si el aire me pegara en los ojos. La temperatura dentro de la cabina del tráiler descendió bruscamente. Mi respiración se volvió pesada, y cada segundo que pasaba, la figura espectral se hacía más clara, más real. Ahora lo veía con más claridad. El hombre estaba de pie en medio de la carretera, sus cadenas colgando de sus muñecas y tobillos, arrastrándose con un macabro sonido metálico. Posó sus ojos brillosos directamente hacia los míos y no parecía querer desvanecerse del camino. Ante el inminente impacto, apreté los dientes y mantuve el pie firme en el acelerador. Al estar a punto de chocarlo, cerré los ojos por unos segundos. Después, al abrirlos, ya no había nada. Esto me generó una alegría y una euforia que solo se comparaba con el mismo miedo de hace un rato. «Hijo de tu madre, me pelaste la banana», grité mientras festejaba que al fin logré pasar ese tramo. Pero estuve muy equivocado. El horror aún no se había acabado, pues cuando terminé de festejar eufórico, me atreví a mirar el retrovisor, y para mi pinche mala suerte, vi a esa cosa caminando a gatas sobre mi cabina. Ustedes dirán que eso no es posible,
Y yo también pienso lo mismo, pero esa maldita cosa avanzaba para llegar a mi puerta. Al tenerlo tan de cerca, ahora sí que pude verlo bien. Les juro que, mientras lo recuerdo, se me pone la piel de gallina. Su piel era pálida, casi translúcida, sus ropas antiguas raídas por el tiempo, y las profundas cicatrices que cruzaban su rostro, marcando una vida llena de dolor y sufrimiento. Las cadenas que lo aprisionaban brillaban débilmente. En cuanto a su expresión, solo vi tristeza. Por si faltara algo, el tráiler comenzó a fallar. El motor, que había estado rugiendo con fuerza, empezó a toser y a perder potencia. Las luces delanteras parpadearon y el volante se volvió más pesado en mis manos. En ese momento, el hombre levantó una mano, señalando directamente hacia mí. No habló, no emitió ningún sonido, pero entendí lo que quería. De alguna manera, sabía que estaba exigiendo algo. El miedo que había sentido antes se transformó en una especie de aceptación, una comprensión de que este encuentro no era casual. Había una razón, un propósito detrás de todo esto, y por más aterrador que fuera, tenía que descubrirlo. Al fin el tráiler detuvo su marcha, y me encontraba resignado a lo que ocurriera. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos, cada latido más fuerte que el anterior, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. El hombre se acercó lentamente, sus cadenas arrastrándose detrás de él, resonando en la quietud de la noche. Sentí un impulso de huir, de salir corriendo y no mirar atrás, pero algo más fuerte me mantenía en mi lugar. Era como si estuviera siendo atraído hacia él, como si una parte de mí supiera que este encuentro era inevitable. De repente, algo cambió en el horizonte. Una luz apareció en la distancia, acercándose a gran velocidad. Al principio pensé que era un coche que venía hacia mí, pero, a medida que se acercaba, me di cuenta de que no eran faros normales, sino lámparas potentes. Mi primera reacción fue de alivio, un rayo de esperanza de que alguien viniera a ayudarme, pero algo no me cuadraba. Uno de los hombres se acercó a la ventana del conductor. Su sonrisa era amplia, y me dijo en señal amistosa: «Hola, amigo. Parece que estás en problemas. ¿Necesitas ayuda?», me preguntó con un tono que sonaba demasiado forzado. La luz de su linterna iluminaba su rostro de manera extraña, y a pesar de su aparente amabilidad, había algo inquietante en su mirada. Antes de que pudiera responder, otro de los hombres, no sé cómo lo hizo, pero logró abrir la caja del motor y comenzó a inspeccionarla con una actitud demasiado profesional para ser una simple ayuda. Mi instinto seguía diciéndome que algo estaba mal, pero el cansancio y la desesperación me hicieron bajar la guardia. Tal vez, pensé, sí estaban allí para ayudar. Pero mientras el hombre seguía hablando con su falsa cordialidad, noté que su mano se deslizó lentamente hacia el interior de su chaqueta. Vi algo brillante, y entendí que no estaban allí para ayudar. La realidad se asentó en mí, y comprendí que era una trampa. Los otros comenzaron a rodear el tráiler, moviéndose con una precisión que me hizo temer lo peor. Mi corazón empezó a latir con fuerza, mientras pensaba en cómo escapar. Vaya jodida suerte. Primero era el espectro y ahora tenía que lidiar con los vivos. Antes de que pudiera hacer algo, uno de los ladrones sacó una pistola y la apuntó directamente hacia mí a través de la ventana. Cabe mencionar que, para ese momento, el hombre de las cadenas había desaparecido, o al menos eso era lo que yo creía. Era evidente que los criminales no tenían ni la más remota sospecha de lo que me había ocurrido minutos antes. De repente, las luces de sus lámparas comenzaron a titilar, y los ladrones empezaron a moverse en pánico. El viento comenzó a soplar, y la radio de mi tráiler se encendió generando una estática, una horrible estática similar a la primera vez, emitiendo lamentos infernales. Junto con ellos, poco a poco, un creciente sonido inundó el sitio. Se trataba de cadenas que se arrastraban y provenían del rincón más oscuro de la carretera.
Los ladrones se dieron cuenta de que no estaban solos, y el terror se reflejó en sus caras. Los desconocidos empezaron a retroceder, tratando de alejarse. Uno de los ladrones, el más pálido de todos, intentó huir corriendo hacia su vehículo, una motocicleta que habían manejado sin prender sus luces para poder pasar desapercibidos. Pero el hombre de las cadenas lo alcanzó con una velocidad sobrenatural. Las cadenas se levantaron en el aire, y antes de que pudiera reaccionar, el ladrón cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Los otros ladrones intentaron escapar en todas direcciones, pero el hombre de las cadenas parecía tener un control absoluto sobre ellos. Las cadenas se movían con precisión mortal, atrapando a los hombres uno por uno. Cada golpe era seguido por un grito ahogado y el sonido metálico retumbaba en la noche. La escena era un caos total, con los ladrones tratando desesperadamente de escapar, pero sin ningún lugar a donde ir. Yo estaba paralizado, sin saber si debía intervenir o simplemente esperar a que todo terminara. La desesperación y el miedo me mantenían pegado al asiento mientras veía cómo el hombre de las cadenas ejecutaba su justicia de una manera brutal. El líder de los ladrones, que había intentado mantener una fachada de confianza, ahora yacía en el suelo, con una expresión de horror absoluto mientras el espectro se acercaba a él. Finalmente, el hombre de las cadenas dejó caer sus cadenas y se quedó en el centro de la carretera. El sonido metálico cesó y un silencio profundo llenó el aire. Yo seguía temblando, sin poder moverme. Cuando me atreví a salir del tráiler, los cuerpos de los ladrones estaban en el suelo, literalmente desmembrados y bañados en un charco de sangre. El amanecer comenzaba a iluminar la Rumorosa. La carretera, que antes parecía un lugar de peligro y terror, ahora se veía tranquila. Pero yo sabía que la realidad era diferente. Había sido testigo de algo que desafiaba toda explicación lógica, y esa experiencia me había cambiado para siempre. Subí de nuevo a mi tráiler y seguí mi camino. Sabía que nunca olvidaría esa noche en la Rumorosa y al hombre de las cadenas. Después de esa anécdota, platiqué este encuentro con muchos colegas y gente antigua. Algunos no me creyeron, pero otros decían conocer la historia del hombre de las cadenas, quien al parecer era un espectro que vagaba como un alma en pena. Se aparecía a muchas personas, pero solamente hacía justicia con la gente mala. Su historia es bien interesante, y por ello vale la pena ser contada. A continuación, les cuento con detalle lo que me pude enterar. En el pueblo de Tecate, ubicado al final de la Rumorosa, se cuenta que en tiempos de la Revolución Mexicana, alrededor de 1910, vivía un matrimonio de personas muy pacíficas y trabajadoras. Eran una pareja sin hijos. El señor se encargaba del cultivo de las tierras y su esposa se encargaba del cuidado de la casa. En aquella época no había mucha gente en los alrededores, y los caminos eran simples brechas secas, marcadas sobre el árido paisaje, vetas polvorientas por las que a veces pasaban los caballos levantando polvaredas con su andar. Un día, aparecieron unos hombres que llevaban varias horas caminando bajo el sol ardiente, extenuados y sedientos de tanto andar bajo el calor. Vieron que el señor que trabajaba en sus cultivos era la única persona que tenían cerca, y en consecuencia, se le acercaron. «Buenas tardes», saludaron. «Buenas tardes», respondió el señor, dejando su labor y ventilándose con el sombrero. «¿Cómo así por acá? Muy poca gente viene por aquí». «El deseo de encontrar buena fortuna nos trae», respondió uno de los hombres. «Vamos a Tijuana, acabamos de cruzar la Rumorosa», dijo el otro. «Pues aún les queda mucho camino. Tijuana está bien lejos». «Sí, y eso que con lo que hemos andado ya nos morimos de sed». «¿No tendrá un poco de agua que nos regale?», preguntó uno de los extraños. «Chin, me acabo de tomar el último trago, pero ándale, no se preocupen, que mi casa está cerca y tengo un pozo, a menos que tengan prisa», respondió el campesino. «Prisa, pero por beber agua, compadre», dijo uno de los hombres.
Y luego todos siguieron al Señor para saciar su sed. El hombre, que casi nunca veía a alguien pasar por el lugar, se emocionaba cada vez que venían visitantes e intentaban aprovechar la ocasión para enterarse de chismes y noticias. Se apresuró entonces por levantar sus aparejos y luego condujo a los hombres hasta su casa. Allí, su esposa los recibió y ellos la saludaron quitándose el sombrero. Una vez hubieron entrado, los hombres bebieron toda el agua que pudieron, comieron como náufragos y conversaron larga y amenamente. Entretanto, la tarde ya estaba por irse, y el atardecer, en su avance, iba incendiando el cielo para después dar paso a los coyotes con sus aullidos de veneración ante el ascenso de la luna. Los hombres, sin embargo, no dieron muestras de marcharse. De hecho, se veía que querían prolongar las conversaciones con el ánimo de quedarse. Viendo eso, el hombre y su esposa les hicieron un catre con ramas de paja para que pudieran dormir. Pasadas las horas, un grito rasgó el silencio de la madrugada, un grito que a lo lejos retumbaba como deletreando la proximidad de la muerte en las inmediaciones. Nadie supo nunca qué ocurrió. Se cuenta, no obstante, que los extraños pertenecían a una banda de sanguinarios delincuentes, de hombres deshumanizados que disfrutaban con el sufrimiento de todas aquellas víctimas que les oponían un mínimo de resistencia. Cuentan pues que intentaron robarle y que el hombre intentó presentar resistencia, quizá más de la cuenta porque la crueldad con que lo liquidaron aún se recuerda entre los habitantes de la zona. Lo amarraron con cadenas, le quitaron los ojos, lo echaron al pozo y luego arrojaron piedras al pozo para cubrir su cuerpo ahogado. De su esposa y de los asaltantes nunca se supo nada. Tal es, al menos, la versión que se tiene sobre su muerte, versión de la que muchos no dudan, sobre todo quienes cuentan que hay noches en que cerca del pozo se oyen ruidos de cadenas, gemidos de llanto e incluso escalofriantes alaridos de desesperación. Dicen que pena en busca de su esposa desaparecida y de los malditos que la asesinaron. Dicen que por las mañanas se pueden ver con claridad las huellas de sus pies encadenados, que a veces se escucha como si lanzaran piedras al agua del pozo, a pesar de que no hay nadie cerca que las lance. Incluso, hay quienes aseguran que cuando han pasado cerca del pozo en la madrugada, han escuchado burbujas, tal y como si alguien o algo en el interior del agua las estuviera produciendo. Los pocos que se han atrevido a mirar cuentan haber visto un rostro grande, de un espectral azul blanquecino, gritando con los ojos inundados de angustia, y ascendiendo como para querer contactar con el asustado visitante,